Cuando hablamos de Grecia nos referimos a la serie de momentos históricos que suceden al sur de la península de los Balcanes entre el 1200 a.C. y la conquista de Roma en el 146 a.C. Es una civilización muy importante, ya que fue la que más influyó a los romanos, y estos se dedicaron a imponer su cultura por todos los lugares que conquistaron, por lo que es la base de la cultura occidental en el mundo. La política de la antigua Grecia no se dio de manera unificada en la Hélade, ya que estaba regida por las diferentes ciudades-estado denominadas polis, las cuales se formaban por 3 grandes ciudades, cada una controlaba un territorio y contaba con sus propias leyes, soberanos, instituciones, moneda y ejército independiente. No obstante, todos los habitantes de la Hélade se consideraban griegos, hablaban el mismo idioma, compartían su religión y gran parte de su cultura. Los ciudadanos consideraban que el gobierno se debía ejercer por medio de leyes escritas que buscaran el bien común, producto del acuerdo entre los ciudadanos. El sistema político de Atenas era una democracia, el gobierno del pueblo, pero dentro del pueblo no estaban incluidos los esclavos, los extranjeros o las mujeres, ya que no se consideraban libres y por tanto tampoco ciudadanos. En el orden político se encuentran las 3 ramas del poder: legislativo, ejecutivo y judicial. En el legislativo se encontraba la Eclesia, o la Asamblea Popular, la cual estaba formada por los ciudadanos libres mayores de 20 años. También estaba el Bule, o el Consejo, el cual era una asamblea que planificaba los proyectos de ley y estaba conformado por 500 miembros. En el poder ejecutivo se encontraban los arcontes, el cual estaba formado por 9 magistrados y se encargaban de establecer las leyes y revisarlas. Después estaban los estrategos, que eran los encargados de dirigir el ejército. En el poder judicial se encontraba la Elilea, el cual era un tribunal popular formado por 5.000 miembros, en el cual se dividían en 500 miembros por cada tribunal. Después estaba el Areópago, el cual se encargaba de juzgar los delitos de homicidio voluntario. Y por último están los Efetas, los cuales juzgan los homicidios involuntarios. Para profundizar un poco más en la política ateniense, vamos a usar el modo descubrimiento del juego Assassin's Creed Odyssey. La asamblea ateniense era conocida como la Eclesia. Se reunía en el Nix 40 veces al año para discutir sobre asuntos públicos, y cada sesión podía durar varias horas. Se cree que el significado de Nix sería algo parecido a reunión abarrotada. Puede que haga referencia a que en ocasiones, durante las reuniones de la Eclesia, el sitio estaba tan lleno que los ciudadanos participantes estaban literalmente hombro con hombro. Todos los ciudadanos varones podían participar directamente en el proceso democrático. Los mayores de 20 años tenían voz y voto, y los mayores de 30 podían ser candidatos a magistrado, un puesto superior. Durante el periodo clásico de Atenas, había aproximadamente 30.000 ciudadanos. Para hacer borradores y aprobar decretos, tenían que acudir a la reunión al menos 6.000. A las reuniones de la Eclesia acudían ciudadanos de los 10 distritos de Ática. Estas reuniones eran presididas por los pritanos, el consejo ejecutivo. Cada sesión comenzaba con un sacrificio a Zeus, el patrón de la asamblea. Durante la reunión, los ciudadanos daban discursos desde la plataforma del Nix acerca de los problemas de la ciudad. Después, los asistentes a la asamblea votaban a mano alzada sobre el problema en cuestión. La Eclesia decidía sobre los asuntos importantes como la importación de grano, los gastos y las declaraciones de guerra. Aunque no promulgaba leyes directamente, influía en la designación de legisladores, lo que le confería un papel crucial en las operaciones diarias de la ciudad. Algunos ciudadanos solo participaban en las sesiones de la Eclesia, pero otros se involucraban más en la democracia como magistrados. Se elegían entre los ciudadanos atenienses mayores de 30 años. Solían ser excelentes oradores y políticos carismáticos, e influían en la toma de decisiones importantes mucho más que el ciudadano medio.
Uno de los magistrados más famosos fue Pericles, que era tan popular que ostentó el puesto durante 15 años. En teoría, cualquier ciudadano ateniense de más de 20 años tenía derecho a participar en la asamblea, pero algunos vivían lejos de la ciudad y otros no podían permitirse perder un día de trabajo para asistir a las reuniones. Por esa razón, en el siglo IV a.C., la ciudad introdujo una paga especial, el mixtos eclesiásticos, destinado a fomentar la participación. Al principio era de 2 óbolos, pero el político Cleón lo subió a 3. Atenas introdujo innovaciones que influyeron enormemente en la sociedad moderna, en campos como el teatro, la arquitectura o la filosofía. Sin embargo, su mayor contribución fue el gobierno democrático, que presentaba el concepto de ciudad gobernada por sus ciudadanos. La decisión de adaptar el sistema democrático tomada en el año 508 a.C. dio forma a la civilización tal y como la conocemos, y hoy sigue afectándonos. El sistema político de Esparta difería del de Grecia. Una de sus principales características es que contaba con 2 reyes. Estos reyes pertenecían a 2 dinastías distintas, los Euripóntidas y los Agiagas, ambas descendientes de Heracles, según decían. El poder de ambos era idéntico y las disputas entre ellos requerían de la intervención de unos magistrados especiales, los éforos. Pero si uno de los 2 reyes era más experimentado, podía influir en la opinión del más débil. Los reyes de Esparta tenían varias responsabilidades y tareas. Como magistrados vitalicios eran técnicamente los sacerdotes y estrategas de Esparta, y sus funciones abarcaban desde la política hasta la justicia. Al principio ambos reyes lideraban las campañas en tiempos de guerra, pero a partir del año 507 a.C., solo uno de los 2 podía ser el jefe del ejército. En el campo de combate los reyes iban siempre acompañados de 300 soldados de élite. Pero reinar no era solo trabajar y pelear, también gozaban de un privilegio especial. Los reyes de Esparta vivían a expensas de la ciudad, tenían posesiones en las ciudades cercanas y se quedaban con la mayor parte del botín de la guerra. Cuando fallecían eran enterrados con honores especiales, y el pueblo los lloraba durante un periodo de luto de 10 días. Los reyes de Esparta gozaban de importantes honores religiosos. Estaban a cargo de los sacrificios en el palacio y durante las campañas militares. Los reyes recibían porciones dobles de carne en las comidas comunales y eran los primeros en hacer libaciones. Como sacerdotes, realizaban personalmente los sacrificios públicos para recordar a los súbditos su conexión divina con Heracles y Zeus. Los éforos o supervisores eran 5 magistrados escogidos por la Asamblea de Esparta. Cualquier ciudadano espartano de más de 30 años podía ser elegido durante un plazo de 1 año y sin posibilidad de reelección. La gestión que los éforos hacían en la ciudad era muy importante y se consideraban los elementos más democráticos del sistema político de Esparta. Tenían poder judicial y daban al ejército la orden de partir en tiempos de guerra. También se reunían y negociaban con representantes de otros estados, además de dirigir la agoge, el sistema educativo de Esparta. A pesar de no ser tan poderosos como los 2 reyes, los éforos tenían mucha influencia en Esparta. La Gerusia era el consejo de ancianos de Esparta. Lo formaban los 2 reyes, en vigor en ese momento, y 28 ancianos llamados gerontes. Eran ciudadanos espartanos de más de 60 años, la edad límite para servir en el ejército. Los elegía la asamblea y su puesto era vitalicio. La Gerusia, similar a la bule en Atenas, manejaba los asuntos legislativos y financieros. Podría proponer leyes y mociones a la asamblea y contaba con poder de veto para cancelar sus decisiones. Los éforos se introducieron para asegurar que el veto no debilitaba a la asamblea, tener controlada a la Gerusia y mantener un equilibrio de poder constante. Esto permitió a Esparta incluir más elementos justos en su sistema político. La Apela o la asamblea espartana estaba formada por ciudadanos de Esparta de más de 30 años de edad. Su lugar de reunión exacto es un misterio, pero sabemos que la presidía un miembro de los éforos conocido como un éforo epónimo. El poder de la Pela era limitado porque cualquier decisión tomada podía ser anulada por la Gerusia. Pero gracias a los esfuerzos de los éforos, seguía jugando un papel importante en la sociedad de Esparta. La Pela gestionaba cosas como los asuntos exteriores, las declaraciones de guerra y las negociaciones. También elegía a los éforos y a los miembros de la Gerusia, y podía otorgar derechos políticos extranjeros y retirárselos a los ciudadanos de Esparta.
Las fuentes que detallan el funcionamiento de la Asamblea de Atenas abundan, pero el proceso de toma de decisiones de la Pela es un misterio. La Acrópolis tuvo muchos cambios a lo largo de su historia. Comenzó como una simple roca, fue poblada durante el Neolítico y se convirtió en una fortaleza durante el periodo micénico. Los edificios de piedra empezaron a aparecer en el siglo VII a.C., pero las famosas estructuras, cuyas ruinas todavía vemos a día de hoy, datan del siglo V a.C. La ubicación de la Acrópolis está muy vinculada al mito de la fundación de Atenas. Es el lugar donde supuestamente compitieron Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad. Esta conexión dio a la Acrópolis una aura sagrada y se considera el corazón religioso de Atenas. El templo de Atenea, Nike, se construyó sobre las ruinas de antiguas fortificaciones de la era micénica. El culto en el templo venía produciéndose desde el siglo VI a.C., pero el edificio fue destruido durante las guerras médicas un siglo más tarde. Se reconstruyó durante la guerra del Peloponeso. El nombre de Atenea Nike significa más o menos Atenea victoriosa, y es probable que se construyera con la esperanza de que Atenas ganase la guerra. Es curioso que el templo esté decorado con escenas históricas de combate contra los persas, en vez de mitológicas, más habituales en otros edificios griegos. Las sacerdotisas del templo eran elegidas al azar entre las atenienses y recibían un salario de 50 dracmas anuales, además de las pieles y trofeos de los animales sacrificados. La Acrópolis tardó mucho en construirse, debido en gran medida a su destrucción parcial durante las guerras médicas, pero no fue hasta el siglo V a.C. que la Acrópolis experimentó importantes mejoras. Este fue un periodo especialmente próspero para Atenas, tanto a nivel cultural como financiero, con una economía potenciada por el comercio y las minas de plata de la Unión. Pericles, líder de Atenas, financió un enorme proyecto para reconstruir la ciudadela. Contó con la ayuda de artistas de renombre como el escultor Fidias y de los arquitectos Ictinos y Calícrates. Juntos levantaron edificios como el Partenón y la entrada de los Propileos. El objetivo de Pericles era hacer de la Acrópolis un glorioso monumento a los dioses y a los atenienses. Detrás de los Propileos se encontraba la gigantesca estatua de Atenea Promachos. Atenea, la que lucha en el frente de batalla. El epíteto estaba reflejado en la lanza y el escudo que sostenía la estatua. Fue erigida por el artista Fidias a mediados del siglo V a.C. Según una inscripción, tardó en construirse 9 años y costó cerca de $500,000 de dracmas. Con sus 10 metros de alto, la estatua era tan grande que Pausanias afirmaba que los marineros podían dar su yelmo y la punta de su lanza desde el cabo Sunión a 60 kilómetros. Las arreforias eran niñas entre los 7 y los 11 años que se encargaban de determinados ritos especiales. La asamblea de ciudadanos se escogía al azar a 4 niñas, 2 de las cuales serían elegidas por el arconte Basileus. Estas niñas vivían en una casa en la Acrópolis. Tenían la misión de transportar objetos sagrados y tejer el peplo de Atenea. El peplo era la túnica sagrada ofrecida a Atenea durante las Panateneas, fiesta celebrada en su honor. El Erecteón era un templo muy representativo. No solo estaba dedicado a Atenea, sino también a Cécrope, el mítico fundador de Atenas, a su hijo Erecteo e incluso a Poseidón, el dios del mar, que retó a Atenea para hacerse con la ciudad. Estaba dividido en varias secciones. La parte oriental albergaba una estatua dedicada a Atenea, mientras que la occidental pertenecía a Poseidón y a Erecteo. El rey Cécrope, según la leyenda, estaba enterrado bajo el pórtico de las Cariátides. Bajo el templo había una cripta que, dicen, contenía las serpientes sagradas de Atenea. Unas serpientes muy golosas, pues se conoce que las sacerdotisas de Atenea las alimentaban con pasteles de miel. El Partenón es uno de los edificios más famosos del mundo y un símbolo imperecedero de la antigua civilización griega. A pesar de estar situado en la Acrópolis, el edificio no es un templo al uso. Fue construido por el escultor Fidias y los arquitectos
Calícratis y Eitino, como monumento a mayor gloria de la ciudad de Atenas. Dicha gloria es evidente en sus muchas tallas. El Partenón, uno de los monumentos más profusamente decorados de la arquitectura griega, representa varias escenas mitológicas. Entre ellas encontramos el nacimiento de Atenea, su lucha contra Poseidón por el patrocinio de Atenas, la batalla de los dioses contra los gigantes y la procesión de las Panateneas. La cámara interior o sella del Partenón albergaba una inmensa estatua de Atenea, que era considerada una de las obras maestras del escultor Fidias. Era una estatua criselefantina, una combinación de marfil y oro. Para justificar su coste desorbitado, Pericles tuvo que convencer a los atenienses de que se trataba de una reserva de oro que podría ser desmontada en caso de necesidad. Se cree que la sella contenía una piscina y que su propósito principal era controlar la humedad de la estancia para conservar el marfil de la estatua. El tesoro de Atenas se encontraba en el Partenón, donde se creía que estaba protegido por Atenea. Ese tesoro contenía objetos de valor conseguidos en distintas conquistas, además de montones de monedas de plata acuñadas y varias ofrendas a Atenea. Pericles decidió trasladar también al Partenón el tesoro de Delos. Este sería el gran testamento del porte de Atenas sobre el resto de Grecia. Las riquezas se dividían en dos partes: la Demosia, que pertenecía a la ciudad, y la Hiera Cremata, que estaba dedicada a la diosa, y que solo se usaba con fines religiosos. La sociedad espartana se regía por la austeridad, la autosuficiencia y la hostilidad ante lo externo. Se dividía en tres clases sociales: los ciudadanos, los peroikoi y los ilotas. Los ciudadanos eran espartanos, eran hombres y mujeres libres con los mismos derechos y riqueza en general. Aunque su contribución a la vida política era muy limitada. Los peroikoi vivían en zonas circundantes bajo control espartano, cultivaban las sierras y eran sobre todo mercaderes y artesanos. También formaban parte del ejército, pues sus tierras eran las primeras en la línea de defensa en caso de ataque enemigo. Los ilotas eran la clase más baja, gente que había perdido su libertad a manos de los espartanos y que servía a la ciudad como esclavos. Los ilotas no tenían consideración de persona, sino de propiedad, y carecían de derechos políticos o civiles. La mayoría de la población de Esparta era ilota. Según Politeutes, se encontraban entre la libertad y la esclavitud. Dos elementos separaban a los ilotas de otros esclavos. Se les permitía formar su propia familia y eran propiedad pública de la ciudad de Esparta, no propiedad privada de sus ciudadanos. Dado que los ilotas eran considerados un bien público, no podían venderse como mercancía. La mayoría trabajaba cultivando la tierra, pero también lucharon en guerras junto a Esparta. Aunque tenían que dar a Esparta una parte del producto de su trabajo, podían conservar otra para su vida. Esta práctica permitió a algunos ilotas ganar dinero suficiente para comprar su libertad. Como alternativa, si un ilota te servía bien al Estado durante una campaña militar, se le podía conceder derechos civiles. La fecha de la fundación de Esparta ronda el siglo IX a.C. La información histórica sobre la ciudad es limitada, pero sabemos que se extendía por la región de Laconia. Con el tiempo, Esparta comenzó a invadir territorio mesenio, lo que desembocaría en la guerra. Durante este conflicto, Esparta amplió su territorio, que dividió entre sus ciudadanos y los peroikoi. La Segunda Guerra Mesenia va desde el 640 al 620 a.C. Terminó con la división de la población en tres grupos: los homoioi, los peroikoi y los ilotas. La mayoría de los ilotas de la Laconia respetaban el gobierno espartano y apenas daban problemas. Supuestamente los ilotas de Mesenia se resistieron a Esparta, aunque las fuentes solo confirman una revuelta en Mesenia que data del año 464 a.C. En el siglo V a.C., los ilotas fueron bastante activos en el ejército, sobre todo en la guerra del Peloponeso. Servían como plitas por tierra y como remeros en las batallas navales.
En ambos casos daban a Esparta una importante superioridad numérica. Por cada espartano en el campo de batalla había al menos 7 hilotas. Aunque fuentes antiguas afirman que existía hostilidad entre los espartanos y los hilotas, es probable que los tratasen mejor en tiempos de guerra. Por ejemplo, cuando Atenas capturó a 300 hilotas y 120 espartanos durante la batalla de Sacteria en el año 425 a.C., los espartanos prometieron a los hilotas su libertad, si servían bien en combate. Algo parecido ocurrió en esa época, cuando el general espartano Brásidas luchó junto a 700 hilotas. Impresionado por su valor y lealtad, Brásidas les concedería la libertad y les permitiría unirse a los Perioikoi. Los Perioikoi eran otro grupo demográfico de Esparta. No vivían en la ciudad propiamente dicha, sino en los alrededores. Nunca hubo hostilidades entre Perioikoi y espartanos. Es más, los dos grupos eran conocidos con el nombre colectivo de lacedemonios. Las ciudades de los Perioikoi tenían autonomía y santuarios propios, aunque vinculados a Esparta. Se les permitía desarrollar leyes y economía locales, pero nunca alcanzar un nivel de prosperidad que hiciera sombra al del Estado raíz, Esparta. Ese taller se construyó para el célebre escultor Fidias tras su trabajo en la Acrópolis de Atenas. Fidias vino a Olimpia en el 435 a.C. para empezar a trabajar en la gran estatua criselefantina de Zeus. Murió 5 años después, tras haber completado su obra maestra. Esta gran estatua se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El taller de Fidias se encontraba justo al lado del templo de Zeus. Su estructura se ha conservado muy bien, sobre todo debido a su conversión en iglesia en el siglo V. Los arqueólogos han descubierto montones de materiales antiguos en los alrededores, como moldes y herramientas de escultor. Aunque el artefacto más famoso es una copa con una inscripción que afirma "Soy propiedad de Fidias". En el quinto y último día de los Juegos Olímpicos, los ganadores asistían a una ceremonia en la que eran coronados con hojas de olivo y cubiertos de flores. Las coronas procedían del olivo sagrado de Zeus, plantado muy cerca del templo del dios. Un joven cortaba las ramas con una hoz de oro y se las daba a los selanónicas, que las convertían en coronas. Después de la coronación, era el momento de los banquetes y las celebraciones. Pélope era un héroe legendario griego, el mítico fundador de los Juegos Olímpicos. La leyenda cuenta que Pélope se había enamorado de la hermosa Hipodamía, pero el padre de esta no veía una unión entre esos dos. Tras oír la profecía que afirmaba que moriría a manos de su yerno, Enomao, el padre de Hipodamía, empezó a retar a los pretendientes de su hija a una carrera de carros y a asesinarlos si no ganaban. Aún así, Pélope se propuso ganarse el corazón de Hipodamía. Antes de la carrera pidió ayuda a Poseidón, que le hizo entrega de un carro de oro con 4 caballos alados. Pélope terminaría ganando la carrera y la mano de su amada. El comienzo de esta famosa carrera está representado en el frontón oriental del templo de Zeus. El Ereo era un templo dedicado a Hera. Es uno de los más antiguos del santuario y se remonta aproximadamente al 590 a.C. Su estructura incluía columnas pintadas con retratos de las mujeres vencedoras en los eros, una competición atlética de carreras. Cada 4 años elegían 16 mujeres para tejer un velo dedicado a Hera. Estas mujeres también organizaban la competición, aunque no competían en ella. Los Juegos Ereos eran únicos por estar dedicados a mujeres atletas, en contraposición a los Juegos Olímpicos. Hera, diosa de la mujer, del matrimonio, la familia y los partos. Gobernaba en el monte Olimpo como reina de los dioses, junto a su hermano y marido Zeus. Muchas historias mitológicas la retratan irritada por la cantidad de amantes e hijos ilegítimos de su esposo. En el arte griego, Hera se suele representar maternal y regia, a menudo con corona
o sentada en un trono. También la encontramos sujetando una granada, símbolo de la fertilidad y la muerte a la vez. El culto de Hera era popular en toda Grecia, y en Olimpia llegaron a poner su imagen en las monedas. Uno de los momentos más esperados de los Juegos Olímpicos era la ceremonia del tercer día del festival. Comenzaba con una procesión de atletas, embajadores, eneanódicas y animales. El grupo rodeaba a continuación el Altis para poder llegar al templo de Zeus. Entonces colocaban los animales frente al altar de Zeus y los ofrecían como sacrificio. Esto se conocía como hecatombe, palabra que originariamente describía el sacrificio de 100 bueyes. Durante la hecatombe quemaban las patas y huesos de los animales y los ponían en lo alto de un montón de cenizas de sacrificios anteriores. El resto de carne, por su parte, se guardaba para el gran banquete que se celebraría esa noche. Los Juegos Olímpicos estaban dedicados a Zeus, y todas las ceremonias y eventos eran en su honor. No debería sorprendernos que el templo más grande del santuario fuese el de Zeus. La mayoría de templos era solo para sacerdotes, pero el de Zeus acogía a todos los visitantes de Olimpia. Es probable que el motivo de esto fuera hacer alarde de la estatua de marfil y oro contenida tras los muros del templo. Las pinturas que decoraban el edificio narraban las dos versiones de la fundación del Festival Olímpico. El frontón oriental mostraba una escena de la legendaria carrera entre Pélope y Enomao. Las metopas del templo, por su parte, mostraban los 12 trabajos de Heracles, el otro mítico fundador de los Juegos. Zeus era el dios del cielo y el trueno, y rey de los olímpicos. Gobernaba el mundo desde su hogar en el monte Olimpo. Este hijo del titán Cronos derrocó a su padre y expulsó a los titanes en la épica batalla conocida como la titanomaquia. Tuvo varios descendientes con su esposa Hera, entre ellos Ares, Hebe, Hefesto e Ilitia. También, y para consternación de esta, tuvo otros muchos sin Hera, pero son demasiados como para enumerarlos. Se creía que Zeus tenía el control sobre la vida de los mortales, como indican muchos de sus epítetos. Por ejemplo, su título Ortio lo convertía en protector de los juramentos, mientras que le adjudicaron Xenio como protector de la hospitalidad. En el arte griego, Zeus solía representarse sujetando un rayo y sentado en un trono como corresponde a su posición de rey. El templo de Zeus alojaba la estatua criselefantina de este, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua, hecha de oro, marfil y madera, fue esculpida por el célebre artista Fidias. Con sus 13 metros de alto, era tan impresionante de mirar como costosa de mantener. Utilizaban aceite para evitar las grietas en la madera y el marfil, y el deterioro en general. La estatua ya no existe, pero podemos agradecer a Pausanias una detallada descripción que ha permitido que su legado perdure. Al igual que Atenas, Corinto contaba con su propia acrópolis, el Acrocorinto. Este lugar ofrecía una visibilidad excelente del territorio. También albergó varios santuarios, supuestamente construidos en el siglo VI a.C. La principal atracción del Acrocorinto era el templo de Afrodita. En la descripción de Pausanias, tenía estatuas de Afrodita, de su hijo Eros y de Helios. Según Estrabón, una de las características del templo eran sus siervas, que ejercían de prostitutas sagradas. Sin embargo, la única fuente de información es la suya y todavía se discute hoy en día. El amor es el eje central de infinitas historias mitológicas. Ni siquiera Zeus era ajeno a él, y se veía tanto en mortales como en algunas deidades. Algunos mitos relataban amores que acababan en tragedia, como el amor de Cedra por su hijastro Hipólito. El matrimonio era un tema habitual en los mitos, pero solía ser un tema problemático. Afrodita, por ejemplo, engañaba con frecuencia a su marido Hefesto, y el rencor de Medea hacia su ex marido Jasón acabó por enloquecerla tanto que mató a sus propios hijos.
Estos retratos tan poco idealizados reflejaban la idea de que el matrimonio era considerado como un deber cívico más que una unión romántica. La diosa Afrodita era una de las olímpicas más poderosas, asociada habitualmente al amor, la belleza y el sexo. Era adorada por todo el antiguo Mediterráneo, por hombres y mujeres de todas las edades. Su origen varía según la versión de la historia que tomemos. El poeta Hesíodo afirma que nació de los genitales de Urano, mientras que la versión del mito de Homero dice que era la hija de Zeus y Dione. Afrodita tuvo muchos amantes mortales. Su favorito, Adonis, un hermoso muchacho que murió a manos de un jabalí enviado por Artemisa. Afrodita quedó devastada por su muerte, de modo que creó un culto para conmemorarlo, las Adonias. La civilización micénica floreció a finales de la Edad del Bronce, entre el 1600 y 1200 a.C. Durante este periodo se localizó principalmente en el Peloponeso y en la Grecia central. Sabemos que los micénicos exploraban en tierras lejanas. Célebre fue la batalla contra la ciudad aliada de los hititas, Ilusa, que sirvió de inspiración a Homero, dicen, para su guerra de Troya. Pero los micénicos no solo viajaban para guerrear. Aprendieron mucho de sus vecinos minoicos de Creta, como por ejemplo la escritura silábica sobre tablillas de barro. Estas tablillas demuestran que los micénicos hablaban de una forma arcaica del griego. También que los grandes reyes micénicos gobernaron a sus vasallos desde suntuosos palacios en lugares como Micenas, Tebas y Nosos. La Puerta de los Leones, entrada a la ciudadela de Agamenón, es uno de los monumentos más célebres de Micenas. Es impresionante tanto por su altura como por un intimidante relieve que representa a dos leones que se yerguen a ambos lados de una columna. Por desgracia, las cabezas de los leones, que estaban hechas seguramente de un metal precioso o de piedra de mayor calidad, se han perdido. La función más probable de la puerta era recibir al rey triunfante tras una exitosa campaña militar e intimidar a los visitantes extranjeros. El arqueólogo Heinrich Schliemann fue su descubridor en 1876. Creía que las 6 tumbas repletas de oro estaban relacionadas con la familia del rey Agamenón. Llegó incluso a afirmar que la máscara funeraria de oro que encontró en su interior perteneció a este rey. Esta teoría fue refutada tras posteriores excavaciones que demostraron que los cuerpos enterrados en las fosas se remontaban a varios siglos antes de que Agamenón hubiera nacido. Es más, cuando se enterraron, la Puerta de los Leones y la muralla de la ciudadela aún no se habían construido. Una hipótesis es que las personas enterradas eran miembros de la primera dinastía micénica. Las tumbas acabaron siendo un lugar de culto para los reyes micénicos, que las protegieron como murallas. Estas murallas ayudaron a conservar objetos increíbles como joyas femeninas, máscaras funerarias y armas de factura magistral. Para 1250 a.C., Micenas estaba en el apogeo de su poder y contaba con numerosas viviendas y talleres. Había casas por doquier, desde lo alto de la colina del palacio junto a la residencia del rey hasta las laderas y terrazas. Llegó un momento en el que hubo que ampliar las murallas para hacer sitio a más viviendas. La gente cuya residencia estaba dentro de la ciudadela era la de mayor estatus en el ámbito militar, religioso o administrativo del reino. Esto se reflejaba tanto en las cerámicas y recipientes metálicos encontrados en sus casas como en sus frescos. Los viajeros que pretendían ver al rey tenían que subir por la empinada rampa desde la Puerta de los Leones hasta lo alto de la ciudadela. Una vez allí pasaban al complejo palaciego a través del propileo, una espectacular entrada. Ya dentro su mirada se vería atraída de inmediato por el salón principal, una zona monumental llamada Negaron. En este Negaron, profusamente decorado y que en su auge refugia repleto de objetos preciosos y frescos coloridos, es donde el rey habría recibido a los viajeros. Si tenía el día generoso, el rey
podría estar dispuesto a compartir con los viajeros la mayor maravilla del palacio. Sus imponentes y majestuosas vistas desde la planicie del Argólide hasta el centellante mar Egeo. Es en este palacio donde habría tenido su corte el legendario rey micénico Agamenón. Según Homero y otros poetas, Agamenón lideró a los griegos en el saqueo de Troya. Las historias cuentan que era un temible guerrero a la altura de Aquiles, pero también un arrogante y ambicioso líder. Sacrificó a Ifigenia, su propia hija, para convencer a Artemisa de que dejase sus barcos llegar a Troya. Una vez conquistada la ciudad, regresó a Micenas con grandes tesoros y una concubina troyana llamada Casandra. Clitemnestra, la esposa de Agamenón, no estaba en absoluto conforme con el sacrificio de su hija. Llena de ira, planeó el asesinato de su marido. El plan tuvo éxito, pero la historia tiene dos versiones. En una, Agamenón es asesinado por Clitemnestra mientras está bañando. En otra, lo hace su primo Egisto durante un banquete. Las Olimpiadas se inauguraban con la ceremonia de juramento de los atletas, entrenadores y jueces participantes. Esta ceremonia se celebraba ante el altar de Zeus porque era el vigilante de los juramentos. Los atletas juraban cumplir las normas de las Olimpiadas y los jueces prometían ser justos e imparciales. Entonces comenzaban las competiciones, empezando por una prueba que decidía qué heraldos y trompetistas tendrían el privilegio de anunciar los juegos. El primer día se celebraban las pruebas atléticas de lucha, carreras y boxeo para los participantes más jóvenes de entre 12 y 18 años. El segundo día se iniciaba con una gran procesión hasta el hipódromo, donde daban comienzo las populares pruebas ecuestres. La más espectacular y esperada era la de cuadrigas, carros tirados por 4 caballos. Una peculiaridad de las pruebas ecuestres era que el ganador no era el jinete más diestro, sino el dueño del carro o caballo más rápido. La princesa espartana Imisca aprovechó este vacío legal para saltarse la norma que impedía participar a las mujeres y consiguió hacerse con 2 victorias olímpicas. Esta norma también propició algunas clasificaciones bastante peculiares, como cuando en el año 416 a.C. Alcibiades participó con 7 carros y quedó en primer, segundo y cuarto puesto. Tras las competiciones ecuestres, los 40.000 espectadores se trasladaban al estadio para presenciar el pentatlón. Cuando finalizaban las pruebas del día, se celebraban las exequias en honor del Pélope, el héroe mítico fundador de los Juegos Olímpicos. La noche terminaba con un banquete y un gran desfile en homenaje a los vencedores del día. Vencer en unos Juegos Olímpicos era uno de los mayores honores a los que podía aspirar un mortal, y todos trataban de inmortalizarse de alguna forma. Algunos atletas hacían levantar estatuas de sí mismos, mientras que otros se encargaban odas a algún poeta. La tradición oral era muy importante para los griegos. Estas odas, llamadas epinicios, solían ser compuestas por los mejores poetas, como Píntaro, Simónides o Baquílides. Se interpretaban en los banquetes y celebraciones a los que acudía el atleta vencedor o cuando abandonaba Olimpia. El pentatlón se celebraba en el estadio, el segundo día, como indica su nombre. Constaba de 5 pruebas: lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto, carrera y luchas. Existen varias diferencias entre la versión antigua de las pruebas y sus homólogas contemporáneas. Los antiguos saltadores, por ejemplo, se colocaban pesas en las manos para impulsarse, puesto que en aquellos tiempos no se cogía impulso antes del salto. Otra diferencia era que si un atleta ganaba en las 3 primeras pruebas, era declarado vencedor automáticamente, en lugar de que se juzgara su actuación en las 5. La mecánica de las carreras era idéntica a las de hoy en día, salvo por el detalle que los atletas corrían desnudos. En cuanto a la lucha, los contendientes no se organizaban por pesos como ahora, sino que lo hacían por edades. El vencedor era el que primero hacía caer a su adversario 3 veces. El tercer día comenzaba con el evento más importante del festival, una procesión
de helanódicas, embajadores, competidores y animales. Se abría paso hasta el altar mayor frente al templo de Zeus. Los animales eran sacrificados entonces como ofrenda oficial del festival. La tarde del tercer día se dedicaba a las carreras a pie. Las carreras eran la prueba más antigua de los Juegos, y de hecho fueron la única prueba de las primeras Olimpiadas. La carrera principal era el estadio, un sprint de unos 180 metros. El ganador tenía el honor de dar su nombre a los 4 años entre unos Juegos y los siguientes, periodo también conocido como Olimpiadas. Por ejemplo, los 4 años que siguieron a los primeros Juegos Olímpicos de 676 a.C. fueron conocidos como la Olimpiada de Coreo de Élide, su vencedor. Tras las pruebas, se organizaba un banquete público en el Pritaneo para celebrar las victorias del día. El cuarto día se dedicaba al combate. Las peleas se celebraban por la mañana, seguidas por el boxeo y el pancracio. El pancracio era la mezcla de lucha y boxeo, en la que todo valía. Lo único que no se permitía era morder, meter los dedos en los ojos o en la boca y dar golpes en los genitales. Era una de las pruebas más populares y se consideraba la máxima expresión de fuerza y técnica. Más tarde se celebraba una prueba de carreras, llamada oblitódromo, que consistía en correr con armadura. Los competidores llevaban un yelmo y el escudo, para simular una carrera en el campo de batalla. Los helanódicas, o jueces de los griegos, eran organizadores y mediadores de los Juegos Olímpicos. Siempre eran de Élide, la ciudad a cargo del santuario de Olimpia, y en cada olimpiada se elegían los nuevos. Sus responsabilidades eran diversas. Antes de comenzar los Juegos, decidían qué atletas estarían autorizados a competir y supervisaban su entrenamiento. Sorteaban las categorías que compondrían la competición. Durante los Juegos eran los encargados de elegir a los ganadores y evitar el juego sucio. Para la segunda tarea recibían la ayuda de los jueces y armados de un palo y un látigo. Se situaban cerca de los jugadores y los castigaban si hacían trampas. La victoria en Olimpia era uno de los mayores honores del mundo griego. Los vencedores no solo eran aclamados en sus ciudades de origen, también eran conocidos en toda la Hélade. Algunos atletas, tentados por esta gloria, rompían el juramento a Zeus y hacían trampas. Esto era muy peligroso, porque había varios castigos preparados en caso de que se descubriera. Uno era la descalificación y una multa. Si hacían trampas durante una prueba, podían recibir el castigo físico de los jueces cercanos. Pero el elemento disuasorio más potente era la vergüenza. Al pie del monte Cronio y de camino al estadio había un grupo de estatuas de bronce llamadas canes, el plural de Zeus. En estas estatuas estaban inscritos los nombres de los atletas que habían hecho trampa, en qué consistió y la multa impuesta. Los fanes, pagados con las multas de los tramposos, se situaban estratégicamente en lugares visibles. La culpa de la trampa podía recaer sobre individuos o ciudades enteras. El Pritaneo era el centro administrativo del culto de Olimpia y los Juegos Olímpicos. Albergaba a los sacerdotes del santuario y a los oficiales de los Juegos. También se utilizaba para celebrar en honor a los vencedores del tercer día. Además, tenía una función sagrada. Dentro de su cámara central ardía el fuego sagrado de Hestia, que estaba encendido día y noche. Con ese fuego se encendían el resto de altares del santuario. Esta práctica puede haber inspirado, al menos parcialmente, la tradición moderna de llevar la antorcha olímpica. Tras la muerte de Darío, su hijo, Jerjes, prosiguió la búsqueda de venganza contra los griegos. Según Esquilo, Asia quedó vacía de hombres. Los espías griegos informaron en su tierra de la inminente invasión. Entonces comenzaron largas discusiones acerca del mejor sitio en el que situar las defensas. Los griegos eligieron las Termópilas. La zona presentaba una estrecha garganta que podría actuar de cuello de botella para el ejército persa,
y anular su superioridad numérica. También presentaba otras ventajas que ofrecerían a la armada griega oportunidades de flanqueo. 5.000 griegos del Peloponeso fueron desplegados en un fuerte junto a la entrada de la garganta conocida como Puertas Calientes. A su mando estaba Leónidas, un rey espartano orgulloso de ser el supuesto descendiente directo de Heracles. Leónidas estaba acompañado por un grupo de soldados de élite y juntos conformaron los 300 de Esparta. El ejército persa llegó en el verano del año 480 a.C., precedido por una infinidad de rumores acerca de sus fuerzas y números. Se llegó a decir que consumían 6.000 toneladas de trigo al día y que secaban cada río que tenían que atravesar para calmar una sed casi insaciable. Los persas no encontraron oposición mientras marchaban hacia las Termópilas. Es más, lograron engordar sus filas al reclutar más soldados de otras ciudades griegas o lugares como Tracia. Según Heródoto, el último recuento de la flota persa alcanzaba los 1.207 barcos tripulados por aproximadamente 240.000 hombres. Estimaba que el ejército de tierra lo formaban a su vez más de 1.000.000 de hombres. Las fuerzas griegas en las Termópilas estaban en minoría. Jerjes creía que ante la visión de su imponente ejército, los griegos ubicados en las Termópilas huirían aterrorizados. En su lugar, la mayoría peloponésica decidía enfrentarse a los persas en el istmo de Corinto. Leónidas, en cambio, creía que era más sensato permanecer en las Termópilas. Mientras que el ejército griego se ponía de acuerdo, Persia envió un espía a caballo. Jerjes se sorprendió con las noticias de este. No solo no huían los griegos, sino que los espartanos que protegían el fuerte estaban entrenando tranquilamente. Nada que ver con la actitud atemorizada que esperaba Jerjes. Con la esperanza de aumentar la presión, el persa esperó 4 días más para atacar, y al quinto lo hizo. La resistencia que encontró fue intensa y sufrió muchas bajas. Dice Heródoto de Jerjes que temiendo por su ejército se levantó de su asiento hasta en 3 ocasiones. El día siguiente fue igual de complicado para las fuerzas persas, y los griegos seguían sin ceder en su posición. Los persas habían asumido que la situación en las Termópilas se prolongaría indefinidamente, hasta que un habitante de la zona les dio un soplo. Contó a los persas que existía otra ruta con la que podrían bordear las Termópilas. Enviaron a un contingente para contrastar la información. Aunque había un puesto de soldados griegos guardando la ruta, se vieron obligados a huir de los persas. Por eso, al tercer día de combate, los griegos se encontraron rodeados por el enemigo. El ejército heleno en las Termópilas, con persas al frente y a la espalda, comprendió que solo tenía 2 alternativas: huir para sobrevivir o quedarse y luchar hasta su último aliento. La mayoría optó por la primera opción, pero algunos se quedaron, entre ellos Leónidas y sus 300 espartanos. Para estos, una muerte gloriosa en combate era el mayor de los honores al que podían aspirar. Los pocos espartanos de Leónidas que no participaron en el enfrentamiento de las Termópilas sintieron que habían perdido una oportunidad de servir con honor. Algunos se suicidaron y otros siguieron sus vidas soportando la burla y el desprecio de sus conciudadanos. Este último esfuerzo de los espartanos no fue solo un gesto. Si no hubieran contenido a los persas, la caballería enemiga habría interceptado a las fuerzas griegas en retirada. En la mañana del tercer día, el rey Jerjes daba por segura la victoria. Pero la victoria no acababa de llegar. El rey Leónidas cayó en combate, y alrededor de su cadáver se recrudeció la batalla. Los espartanos lucharon hasta el último aliento, y cuando hubieron muerto todos, llevaron el cuerpo de Leónidas ante Jerjes. Según Heródoto, los persas solían rendir honores a los guerreros más valientes, aunque fueran enemigos. Pero la resistencia de Esparta había indignado tanto a Jerjes que en vez de honrar a Leónidas, ordenó que le cortaran la cabeza y lo empalasen. En la colina que presenció la última batalla de los espartanos, la estatua de un león se levantó en honor a Leónidas. A pesar de la victoria, la batalla de las Termópilas
culminó la moral del ejército persa. Habían perdido a miles de hombres, mientras que las bajas de Grecia eran solo unos cientos. Además, gracias al sacrificio de los espartanos, el resto del ejército griego se había retirado y regrupado con éxito. El resultado de esto es que cuando Jerjes acampó a los pies de la Acrópolis de Atenas, listo para vengar la humillante derrota de su padre en Maratón, los persas estaban más nerviosos que confiados. Eran conscientes de que los griegos no les temían y que estaban listos para morir defendiendo su tierra. Los griegos sabían que habían perdido la batalla de las Termópilas, pero fue tan grande la inyección de moral que supuso para todos que el año 479 a.C. lograron en la batalla de Platea la victoria decisiva sobre Persia. Una vez ganada la guerra contra Persia, los griegos podrían honrar el sacrificio de Leónidas y sus espartanos con monumentos y poemas, cimentando para siempre la reputación militar de Esparta. Este nuevo respeto hacia Esparta es destacable, porque hasta ese momento la ciudad se percibía como poco más que un matón que se metía en lo que no le importaba. Las Termópilas mejoraron la opinión sobre Esparta y permitieron a la ciudad legitimar su posición como una de las más poderosas e influyentes de Grecia. La música era fundamental en casi cualquier aspecto vital en la antigua Grecia. En reuniones públicas, socializando en cenas, presentando ofrendas en el templo, marchando rumbo a la batalla, siempre había una canción para cada momento. Aristóteles llegó a escribir que la música aumentaba la eficiencia de los obreros y se utilizaba para que remeros y recolectores trabajasen a un ritmo constante. Los concursos musicales, agones, empezaron a celebrarse durante las fiestas religiosas. Con el tiempo se convirtieron en eventos culturales por derecho propio y atraían a músicos y espectadores de todo el mundo griego. En el Festival de las Panateneas atenienses, por ejemplo, había certámenes de intérpretes y recitales de poesía. El Festival de las Guionistas, que incluía concursos de agrupaciones masculinas de cantantes para ver quién interpretaba el mejor de Ditirambo, un himno en honor a Dionisio. Aunque todo el mundo podía asistir como público a los concursos, las mujeres no podían competir. Los ganadores de las primeras competiciones solo recibían una corona y un subidón de ego por su talento. Pero a partir del periodo helenístico, las recompensas se convirtieron en dinero. Estos premios eran tan grandes que los músicos podían ganar fortunas, sobre todo si iban de festival en festival. El Odeón de Pericles data entre los años 440 y 430 a.C. El edificio fue encargado por Pericles para ser usado durante las Panateneas. Allí también se realizaron lecturas de poesía, charlas políticas y representaciones filosóficas. Según antiguas fuentes, el diseño original del Odeón se inspiraba en la tienda de campaña del rey persa Jerjes, un botín de guerra rescatado por los atenienses tras la victoria en Salamina del 480 a.C. Su tejado estaba hecho con la madera de los barcos persas capturados. En ese sentido, el Odeón era tanto un símbolo triunfal de Atenas como un insulto a sus enemigos persas. Esta estructura se consideraba uno de los mayores logros arquitectónicos de la antigua Atenas. En la antigua Grecia había estilos musicales para casi cualquier ocasión. Las canciones más complicadas como himnos, peanes y ditirambos eran para los dioses y por lo tanto se interpretaban durante las ceremonias religiosas y la vida pública. El himeneo por su parte se interpretaba en las bodas y el treno acompañaba las procesiones fúnebres. La canción típica de los eventos alegres como los simposios era el Escorial, una canción para beber, pero la epítome de la expresión artística era el teatro, puesto que combinaba canciones con poesía, danza e interpretación, y vestuario, claramente. Las obras se consideraban una conexión entre los dioses y mortales, y las canciones que las acompañaban, sobre todo las de las tragedias de Eurípides, acababan convirtiéndose en éxitos en el resto de Grecia. La palabra filosofía procede del griego y significa amor al saber.
Este concepto se oponía directamente a la filoctematía, amor al dinero, y a la filotinia, amor al honor. Desde la segunda mitad del siglo V a.C., Atenas se consideró la capital griega de la filosofía. Gracias al auge de la democracia, aumentó la necesidad de educar más allá de las asignaturas básicas de la escuela elemental. Los ciudadanos atenienses necesitaban poder desenvolverse dentro de un Estado democrático, ser elegido oficial, proponer nuevas leyes, tomar decisiones militares o simplemente defender sus propios derechos. Al principio, Atenas carecía de edificios oficiales para la educación superior. Los sofistas y los filósofos enseñaban en sus casas o en espacios públicos como el teatro, para reclutar pupilos para estudios a largo plazo. También enseñaban en el gimnasio, donde los jóvenes tenían un entrenamiento físico. El Cinosargo era un santuario dedicado a Heracles, situado en un barrio al sur de Atenas. A principios del siglo IV a.C., Antístenes utilizaba este santuario como punto de enseñanza de su escuela filosófica, llamada con acierto cínica. Cualquier ciudadano libre podía involucrarse en el proceso democrático ateniense, pero para influir en el curso de la política, sus técnicas retóricas y la oratoria tenían que ser implacables. Por ello, los sofistas enseñaban asignaturas como lógica, razonamiento y elocuencia. Con ellas ayudaban a los pupilos a alcanzar la arete o excelencia. Pero este concepto específico de excelencia se solía cuestionar, sobre todo por otros filósofos. Platón, Sócrates e Isócrates, por ejemplo, preferían un enfoque más moral y harían que la retórica tenía que ser un medio para servir el bien común. Sócrates y Platón fueron más allá y afirmaron que la filosofía y la sabiduría no eran solo herramientas útiles, sino también virtudes éticas. La filosofía en la antigua Grecia era multidisciplinar. Además del saber y la lógica, los filósofos estudiaban y enseñaban matemáticas, geometría, teoría musical e incluso medicina. El filósofo pródigo, por ejemplo, en su obra Sobre la naturaleza del hombre, esbozaba varias teorías de fisiología humana. La influencia de la filosofía era tan grande que afectó a la medicina. Los médicos hipocráticos eran conocidos por incorporar ideas filosóficas en sus obras, y el Tratado sobre los aires parecía estar influido por teorías presocráticas acerca del aire como primer principio del universo. El famoso filósofo Sócrates tuvo una relación ambigua con los sofistas. En los diálogos de Platón, Sócrates se representa en constante oposición a los sofistas famosos de la época. Sin embargo, en la comedia de Aristófanes, Las nubes, Sócrates es representado como un sofista, exigiendo remuneración por sus enseñanzas. En realidad, Sócrates era pobre y no ganaba dinero de sus enseñanzas. También difería de los sofistas en que estos solo enseñaban a jóvenes de clase alta. Sócrates enseñaba a todos, sin importar su clase. Por desgracia, sus ideas y prácticas controvertidas no gustaron demasiados en la ciudad de Atenas, donde terminó siendo juzgado por impiedad. La filosofía no es solo una colección de ideas, sino un modo de vida. Según el filósofo Pierre Hadot, sus homólogos atenienses llevaban un régimen diario de ejercicios espirituales para combatir sus pasiones, las dudas y las creencias ilusorias. Estos ejercicios incluían meditar sobre la muerte, contemplar la naturaleza o dialogar con un amigo o un mentor. Los filósofos vestían de cierta forma y seguían ciertas dietas. También formaban parte de comunidades de maestros y pupilos. Estas comunidades se creaban y afianzaban en las escuelas. Platón fundó una de estas escuelas a principios del siglo IV a.C., cuando compró una arboleda a las afueras de Atenas. La escuela se diseñó para convertir a los estudiantes en ciudadanos filósofos y gobernantes. Si se daba el caso, justos seguían sus propias normas y estaba abierta a alumnos de ambos géneros. El género narrativo fue el género que menos relevancia tuvo en la antigua Grecia. Habían tres subgéneros principales: la historiografía, la oratoria y la novela.
La historiografía buscaba colocar las bases a una interpretación racionalista de los mitos y los acontecimientos históricos. Apareció paralelamente al desarrollo de las polis, seguramente por la profundización en la noción del tiempo y del progreso. La historiografía tiene 5 subgéneros: genealogía, etnografía, orografía, cronología e historia. La genealogía es el estudio de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. La etnografía es el estudio de la cultura de los grupos humanos. La orografía es el estudio de la evolución de las elevaciones de un terreno, muy importante por lo accidentado del territorio griego. La cronología, que determina el orden temporal de los acontecimientos históricos. Y por último, la historia es la narración de sucesos del pasado. Heródoto de Alcarnaso es considerado el primer historiador, nacido a principios del siglo V a.C. Su obra, Historia, se destaca por la incorporación de elementos genealógicos y etnográficos, y también que es un puente entre la época arcaica y la clásica. La oratoria es el subgénero que apareció con la llegada de la democracia a Grecia. Esta responde a la importancia de la retórica para mantener las relaciones de poder, y es conocida como la práctica del buen hablar. Estaba profundamente relacionada con el estudio de las normas. De este no se conocen casi autores, ni obras. Se conocen solo los nombres de los más famosos logógrafos. Lisías era un logógrafo ateniense que, debido a la pérdida de toda su fortuna, tuvo que ganarse la vida como logógrafo profesional. Los logógrafos eran personas que se dedicaban a escribir discursos por encargo. Su nombre pasó a la historia por su modelo de claridad, naturalidad y sencillez, y por su capacidad de reflejar las necesidades del cliente. Por último está la novela, que es un texto muy poco conocido y el que se tienen muy pocos registros. Aparece por primera vez en una carta en la que se cita al emperador Juliano. Estas tiene dos características principales: tiene forma de historia y la pasión amorosa como punto central dentro de la narración con final feliz. Solamente queda registro de 5 novelas completas y fragmentos procedentes de los papiros. El género lírico es el género más usado en la literatura griega. Este solía ser cantada y también estar acompañada por un instrumento, que podía ser una flauta doble o una lira. Se dividía en 5 subgéneros: la elegía, el jambo, el coral, los epigramas y la lírica monórica. La poesía elégica se usó para expresar principalmente lamentos, aunque también se usó para otro tipo de sentimientos. Eran cantadas por un poeta y un intérprete que tocaba un instrumento. Está compuesta por el dístico elegíaco, que contaba con 2 versos, un hexámetro y un pentámetro. Un hexámetro sonaría algo así. Como ven, es corto, corto, larga, corto, corto, larga, 6 veces. Y las últimas 2 repeticiones podían tener una o 2 cortas. Y el petrámetro, que es lo mismo pero con 5 repeticiones. La poesía yámbica, como su nombre lo indica, se debe a la utilización del jambo para su composición. El jambo es esto. Shall I compare thee to a summer's day? Arise, fair sun, and kill the envious moon. Como ven, es una palabra larga y otra corta. Esta normalmente se repetía 5 veces en un mismo verso. La métrica yámbica también era usada en la tragedia y en la comedia. La poesía coral era de tipo popular y se utilizaba para hacer canciones de guerra, trabajo, de juego, entre otras, que eran cantadas por un coro y se podían usar como instrucciones y entretenimiento. Epígramas. En un principio eran textos fúnebres cortos en los que se encontraba una frase o el nombre de un fallecido, pero con el tiempo se fueron transformando y en la época helenística se convirtieron en frases ingeniosas que se le solía ocurrir a un autor. Y por último está la monórica, que estaba destinada a fiestas privadas. Los principales autores de esta época fueron Aquilocco de Paros, Calino de Éfeso,
Tirteo de Simónides, Hiponacte de Éfeso, Teognis de Megara y Safo de Lesbos. El género épico en Grecia se caracterizaba por estar escrito en verso y compartir muchas cualidades en su construcción con el género lírico. Este género buscaba narrar hazañas pasadas de un héroe, en las que se suele combinar elementos mitológicos y elementos históricos. Este se transmite principalmente de manera oral, pero con el paso del tiempo se empezaron a escribir. Homero es el representante del género épico más conocido, con la Ilíada y la Odisea, aunque también hay otros autores como Hesíodo. El teatro no es solo una parte más de la cultura griega, es una parte fundamental. En Atenas, los dramas y comedias procedían de los cantos y bailes realizados por los miembros del culto de Dionisio. Entre el 536 y el 533 a.C. quedó patente el imparable ascenso del teatro en Atenas, cuando la responsabilidad de organizar las tragedias fue confiada al arconte, el magistrado de más rango de la ciudad. A partir de ahí, la popularidad del teatro creció rápidamente y pronto se construyó un espacio permanente para representar y ver obras en una ladera de la Acrópolis. Durante el siglo V a.C., el teatro y la democracia se irían entrelazando en Atenas. A menudo funcionaba como un amplificador de ideas políticas y en ocasiones lograban influir en la opinión del público. Tanto que en el siglo IV a.C., Latón acuña el término teatrocracia para describir la política de la ciudad. Los concursos de teatro se celebraban en el santuario del Dionisio Eleuterio, dios del vino y patrón del teatro. Dionisio era el hijo de Zeus y de una mortal llamada Sem. Cuenta la historia que Zeus, que se había enamorado de Sem, se le apareció sujetando un rayo en la mano. Sem le fue trágicamente abatida por el rayo, pero Zeus se la ingenia para salvar a su hijo nonato, gestando el embrión en su muslo hasta su nacimiento. Por eso se ha dicho que el nombre de Dionisio significa el nacido dos veces. En Atenas, el teatro era una parte del culto de Dionisio y las producciones escénicas en honor del dios se celebraban durante fiestas como las Lineas o las grandes Dionisias. En Atenas se celebraban 3 festivales en honor a Dionisio con representaciones teatrales: las Dionisias rurales, las Leneas y las grandes Dionisias. En las Dionisias rurales, cada demo de Ática organizaba su propia procesión dionisiana. Los desfiles estaban repletos de cantos fálicos, danzas y simbolismos de fertilidad. Los participantes llevaban máscaras de borracho y cantaban loas obscenas al dios. Las Leneas eran las Dionisias más antiguas. Se celebraban en exclusiva para ciudadanos griegos y consistían casi por completo en comedias. Las grandes Dionisias, para acabar, eran la fiesta más importante. Celebradas a lo largo de varios días, comenzaban con un desfile, la falofobia, continuaban con competiciones de titilango y terminaban con certámenes de teatro sagrado. El arconte, el magistrado principal, se ocupaba de supervisar las grandes Dionisias y recibía la ayuda de otros 12 magistrados. Entre sus labores, el arconte escogía a los griegos ricos, ciudadanos atenienses responsables de aportar fondos para los ensayos y las representaciones. 2 días antes de empezar el festival, se celebraba el proagón, ceremonia en la que los dramaturgos presentaban sus obras. Las Dionisias comenzaban con la procesión hasta el templo del dios, seguida por sacrificios y un simposio. Los 2 días siguientes se celebraban en los concursos de Titirambo, mientras que los 4 últimos se dedicaban al teatro. 10 jueces escogidos de forma aleatoria por el arconte decidían el resultado de los concursos. Los jueces introducían sus votos en una urna y el ganador se elegía sacando al azar 5 de ellos. Todos los actores atenienses eran varones, independientemente del género del papel interpretado. Las tragedias originales contaban con un solo actor, que interpretaba junto a un coro, y acabarían con un máximo de 4.
Al añadir papeles se crearon oportunidades para diálogos dramáticos. Durante las actuaciones, los actores se preparaban tras la esquina, una estructura que servía de camerino, antes de salir al proscenio o escenario. La esquina podía estar pintada para representar fondos como palacios, templos o tumbas. Su techo estaba reservado para apariciones divinas. Estos dioses eran desplazados con una grúa llamada mechané, que producía unos efectos visuales espectaculares. Los actores actuaban con máscara y vestuario elaborado para las tragedias. Se acababan con magníficos ropajes, mientras que en las comedias los personajes masculinos llevaban falos desproporcionados para aumentar la comicidad. La parte central del teatro era la orquesta, el lugar del baile. Era una gran zona circular en la que actuaba el coro. Se celebraban ritos religiosos. Cualquier ciudadano ateniense podría ser un coreuta, siempre que fuese escogido por el director. El coro también hacía las funciones de telón, puesto que su entrada y salida marcaban el comienzo y el fin de la obra, respectivamente. En cada obra se creaban máscaras y vestuario nuevos para el coro, a menudo igual de impresionantes y elaborados que los de los actores. En las comedias de Aristófanes, por ejemplo, el coro se disfrazaba de avispas, ranas, pájaros, nubes o islas. En una de sus obras, los caballeros, unos cabalgaban sobre otros vestidos de caballo. En el Teatro de Atenas, el espacio para las representaciones cabían 17.000 personas, casi un 10% de la población de Ática. Su excelente acústica lo hacía ideal para el teatro, pero en ocasiones también se usaba para reuniones políticas o desfiles. Todo el mundo podría acceder al teatro, aunque esto no significa que fuera gratis. En las primeras filas se sentaban los sacerdotes y oficiales públicos, mientras que la parte central del auditorio se reservaba para embajadores e invitados de honor. Sabemos que los hombres y las mujeres se sentaban separados. En general, la reacción del público era emocional y ruidosa. Durante las actuaciones gritaba, maldecía y arrojaba cosas en función de su humor. Esas reacciones eran parte de la experiencia, tanto más de la propia interpretación. Gracias por ver el video y no se olviden que no he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor.